Antonio Pérez Esclarín, 43 años de práctica pedagógica, siempre en formación de educadores, porque considero que son la pieza clave para una educación de calidad. Todas las investigaciones te dicen que el educador hoy día es lo fundamental si queremos mejorar la educación, que es mucho más importante que el número de alumnos por salón, que si tienen dotación o no tienen. No digo que eso no sea importante, es un educador comprometido, un educador que ama su profesión, un educador que realmente está permanentemente en formación, pero no para acumular currículum, no para creerse que es más que los demás, sino para poder servir mejor a los alumnos. Agradezco esta invitación para esta charlita. Quiero desde el comienzo darles mi solidaridad a los hermanos colombianos. Espero que de esta crisis salgamos robustecidos en la unión, robustecidos en la fraternidad, y que ojalá seamos capaces de resolver los problemas civilizadamente y sigamos en definitiva como considerándonos que somos compañeros hermanos. Más aún ustedes educadores, que son sembradores de sueños y esperanzas, que son médicos de alma rota, que son realmente arquitectos de personas. Lo que yo quiero conversar con ustedes no es fruto de la academia, es fruto, como decía antes, de 43 años de práctica como educador popular. Y educador popular quiero decir desde ya que se entronca en un movimiento emancipador, en una corriente liberadora de América Latina, cuyos orígenes los podríamos llegar a Simón Rodríguez, luego el gran adalid de la educación popular fue Paulo Freire, y hoy se expresan múltiples movimientos que quieren transformar la educación. Por eso nosotros recuperamos la entraña política de toda educación, en el sentido de que para nosotros educar es transformar personas, para transformar las prácticas pedagógicas y para así transformar el país y el mundo, porque partimos que el mundo es cada día más inhumano. El terrible desarrollo tecnocientífico nos está traduciendo en desarrollo humano, y cada vez hay más gente que está a la que se le niega la posibilidad de una vida digna. Por eso nosotros siempre a las dimensiones típicas del informe de Laws, que asumieron luego las reformas educativas, educación que enseña a ser, educación que enseña a convivir, educación que enseña a aprender, educación que enseña a producir. Como digo, realmente reivindicamos y añadimos educación que enseña a transformar. Por eso, como digo, la educación popular algunos la entienden como una educación para los pobres, para los oprimidos, educación, algunos lo han entendido como una educación no formal, y nosotros reivindicamos la educación popular como una educación cuya esencia es la transformación. Para nosotros educar es humanizar, para nosotros educar es hacer cada vez mejores personas, porque solo si transformamos la persona podemos transformar el mundo y transformar el país. Como decía Gandhi, ¿quieres cambiar el mundo? Empieza cambiando tú, sé tú el cambio que quieres ver. Y quiero subrayar que me preocupa mucho la ausencia hoy día de la pedagogía. Como todos sabemos etimológicamente, la pedagogía era el pedagogo, era el que conducía al niño a los centros de saber. Y hoy, en definitiva, pedagogía es la ciencia que facilita el aprendizaje, que ayuda a los alumnos a aprender. Pero como digo, me preocupa mucho que hoy día la pedagogía sigue siendo como una gran cenicienta. Las universidades, lo he dicho en muchos sitios, enseñan corrientes pedagógicas, enseñan a los alumnos a conocer la pedagogía antigua, la pedagogía liberadora, hacen una historia de las pedagogías, lo cual me parece importante, pero no enseñan a ser pedagogos, que creo que es el gran déficit. Y pedagogo es aquella persona capaz de reflexionar sobre la práctica para, de algún modo, acomodarlo a las intencionalidades, a lo que quiero y a lo que busco. Es decir, la pedagogía es la ciencia que te ayuda a cuestionar lo que haces para ver si va en línea de lo que quieres. Porque a veces confundimos con proclamas, queremos una educación creativa, pero lo que hacemos niega la propia creatividad. Por eso la pedagogía es la ciencia de la coherencia entre lo que yo quiero y lo que yo hago. Por eso, pedagogo es aquella persona que está reflexionando continuamente de su hacer y del hacer colectivo para ver si va en coherencia con lo que queremos, con lo que decimos.
Yo creo que hoy la pedagogía tiene una gran vigencia, porque muchos confunden la pedagogía con ideología. No se trata de proclamar el cambio educativo, no se trata de decir que queremos una educación de calidad, no se trata de decir meramente que queremos una educación para la emancipación, se trata de ver si lo que hacemos va en la línea de lo que queremos. Lo que yo suelo decir, que la cosecha debe estar implícita en la siembra, que es imposible educar para, si no es educar en. Que es imposible educar para la creatividad a través de discursos, de copias, de repeticiones. Que si yo quiero alumnos creativos, la práctica pedagógica debe ser creativa. Que no es posible educar para la solidaridad con individualismo, con que cada uno cuida de su nota, de su elemento. Yo, para entender la pedagogía, que la gente se suele reír, siempre he hecho este cuento. Yo me he especializado en echar muchos cuentos, tengo varios libros de parábolas educativas. Descubrí el Maestro Jesús que lo más culto es lo más sencillo. Yo cuando descubrí que Jesús hablaba con historias, y porque llegan directamente al corazón, porque lo importante es que la gente te entienda y que deje como un mensaje a través del cual te exige un compromiso. Yo, para entender la pedagogía, siempre he hecho este cuento. Había una vez un señor que sembró una semilla de mango en el patio de su casa. Y el Señor decía, que me salga aguacate, que me salga aguacate. El hombre quería tener una gran mata de aguacate y regaba, abonaba sus semillas. Y un día vio sorprendido que la tierra se cuarteaba y que una cabecita verde empujaba la tierra para buscar los rayos del sol. Y dijo el hombre, ya me nació la mata de aguacate en el patio de mi casa. Y ahora todavía con más ilusión le hacía un hoyito para que se quedara el agua, la abonaba, y la matita iba creciendo vigorosa. Y el hombre se acercaba a ella y le hablaba como un hijo, porque tú tienes que ser una buena mata de aguacate, no como tus mangos populacheros que crecen como montes en todas partes. Tú tienes que ser una buena mata de aguacate. Hasta que un día vio sorprendido que no era una mata de aguacate, sino que era una mata de mango. Y dijo el hombre, no entiendo, ¿por qué me harán esto a mí? Tanto que le dije que fuera aguacate y me salió mal. Esto es la pedagogía. Recogeremos los frutos de acuerdo a las semillas que sembremos. Alumnos creativos con copias, con dictados, con caletres, con recitaciones. Si les estoy vacunando cada día contra la creatividad. Y esto a nivel pedagógico de aula y a nivel de país. Quiero yo realmente un país fraternal, quiero un país de unión. No siembres insultos, no siembres ofensas, porque en definitiva lo que quieres lograr tiene que ser ya en la práctica. Por ejemplo, yo siempre he criticado la Ley Orgánica de Educación de Venezuela, que me parece una maravilla en sus elementos teóricos. Ahí te habla de una educación para el respeto, una educación para la inclusión, una educación donde se niega, por ejemplo, la politiquería, una educación para la creatividad, una educación para la crítica. Y desgraciadamente, si luego las prácticas pedagógicas o las prácticas de supervisión no van en esa línea, resulta un poco como saludos a la bandera. Por eso, volviendo, yo sí creo que la pedagogía nos ayuda a ver si hay coherencia entre lo que yo quiero, porque todo el mundo queremos alumnos críticos, creativos. Yo nunca he oído a nadie que diga, yo quiero un alumno que no sea crítico, o que sea individualista, o que no sea generoso. Todo el mundo tenemos claro lo que queremos a nivel de proclama, pero a veces lo que hacemos va en línea totalmente opuesta a lo que decimos. Y este es el papel de la pedagogía, repito, en analizar si hay coherencia entre lo que yo quiero y lo que yo hago. Porque, como decía antes y lo quiero repetir, la cosecha debe estar ya en la siembra. Quiero alumnos críticos, entonces la práctica educativa debe ser fomentar la creatividad, la crítica. Yo siempre suelo decir que para mí es extraordinario un profesor, sobre todo a nivel superior, que es capaz de ponerle 20 a un alumno porque defendió un pensamiento totalmente distinto al mío, pero lo hizo con argumentos. Yo cito mucho también a Voltaire, que decía, no estoy nada de acuerdo con lo que usted piensa, pero yo daría mi vida
para que usted pueda seguir expresando lo que usted piensa. De eso se trata. Queremos alumnos críticos, entonces fomentemos la creatividad, no solo la permitamos, fomentemos la creatividad, fomentemos la argumentación, fomentemos el diálogo de saberes, fomentemos el encuentro desde la diversidad, que eso me parece interesante. Por eso yo lo que querría muy brevemente, porque como digo, a mí me preocupa mucho que la pedagogía se limite a conceptos pedagógicos, a historia de la pedagogía, a saber los distintos tipos de pedagogía, darles unas pautas para analizar nuestra práctica pedagógica, para ver si va en línea de esa educación transformadora, esa educación liberadora, esa educación humanizadora que todos hoy día decimos que queremos. Por eso, lo que les quiero decir muy brevemente son unos tips para analizar en qué tipo de práctica estamos nosotros inmersos, que nos ayude a leer nuestra realidad, no nuestro discurso, porque como decía antes, nadie de nosotros va a decir que no quiere alumnos creativos, nadie de nosotros va a decir que no quiere alumnos críticos, nadie de nosotros va a decir que no quiere alumnos solidarios, pero a lo mejor nos ayuda a descubrir que lo que hacemos impide precisamente lo que decimos. El ruido de lo que tú haces me impide escuchar lo que me dices. Hablas muy bonito, pero tus palabras niegan realmente todo lo que me estás proponiendo. Por eso, algunos tips, como dije, nuestras prácticas de la educación tradicional a la educación transformadora o liberadora. Y recuerden que yo dije antes que para mí la educación, la esencia de la educación es la transformación, es decir, es la humanización, es hacer mejor personas. Y yo considero que la educación ha fracasado en su objetivo esencial de hacer mejores personas. Yo suelo decir que las universidades egresan profesionales, pero no egresan personas. Yo sueño con el día en que junto al título de abogado, de médico, de ingeniero, de doctor, de licenciado, pudieran dar también el título de persona. Porque hay muchos ingenieros muy eficientes como ingenieros, pero a lo mejor están raspados como personas. Hay mucho doctor hoy día, hay mucho título, pero que a lo mejor su práctica no expresa realmente una actitud de sencillez, de deseo de aprender, precisamente para crecer, para poder ser mejor. Por eso, brevemente, la educación tradicional, y por eso, porque toda pedagogía responde a una concepción de la educación, gira en torno al profesor y a la enseñanza. La pedagogía transformadora gira necesariamente en torno al alumno y al aprendizaje. El derecho a la educación es derecho al aprendizaje. Nosotros nos debemos preguntar, yo enseño, pero los alumnos aprenden a aprender, aprenden a comprender, aprenden a emprender. ¿Para qué sirve lo que aprenden? O meramente aprenden a pasar. No olvidemos nunca que el derecho a la educación es derecho a los aprendizajes. No basta con que los alumnos vayan al colegio o a la universidad. Están realmente aprendiendo lo que tienen que aprender. Estamos desarrollando en ellos el deseo de aprender, porque a veces bloqueamos aprendizaje, aprender a ser mejores personas, aprender a construirse como persona. Ya lo diremos luego, formarse es construirse, inventarse, soñarse, agarrar las riendas de mi vida y proyectarme a lo que yo quiero ser. Los seres humanos somos siempre proyectos inacabados. Nos dieron la vida, pero no nos dieron la vida hecha. Los seres humanos somos los únicos que podemos decidir cómo ser. Estoy aprendiendo a convivir, me estoy haciendo mejor vecino, mejor ciudadano. Estoy aprendiendo a aprender, estoy aprendiendo a comprender, me voy haciendo más reflexivo, más profundo, o meramente estoy aprendiendo a recitar. Otro reto que tenemos para mí, que para mí esto es un tremendo, que confundimos aprendizaje con nota. Y hoy día la gente estudia por la nota. Y la nota es un elemento burocrático del saber, pero que no expresa de ningún modo el saber. ¿Qué significa, por ejemplo, que yo pasé con 18 tal materia, si a los 2 meses me ponen el mismo examen y no tengo ni idea? ¿Qué significa que yo eximí en esa exposición si no soy capaz luego de expresar de un modo propio, personal, mis propios pensamientos? Porque, como digo, para mí, el gran tragedia, pero eso es una cultura que tenemos introyectado desde niños, desde la infancia, es que lo importante de la educación es pasar, y para pasar lo fundamental es la nota. Por eso hay tantísimas aberraciones
en lo de pasar, donde la gente se corrompe, la gente que paga para que le hagan la tesis, la gente que es capaz de ofrecerse a lo que sea. Por eso, porque lo importante no es adquirir un aprendizaje, lo importante no es construirse como persona, lo importante no es ascender cada día a un conocimiento más significativo, sino pasar. Y la nota, repito, es una expresión burocrática del aprendizaje, pero que de ningún modo demuestra el aprendizaje. Aprender. Hoy se habla mucho de aprender desde la cuna hasta la tumba. Tenemos que vivir en una sociedad del conocimiento. Lo fundamental para mí de la formación es desarrollar el hambre de aprender. Y esa es la pregunta para mí fundamental. El posgrado donde ustedes están, ¿está desarrollando en ustedes el deseo de aprender? Les está como cultivando el ansia permanente de seguirse formando, porque para mí eso es lo fundamental, de entender que yo me voy construyendo, que yo me voy haciendo, que yo voy asumiendo la vida como un proyecto inacabado, donde la vida tiene cada vez más sentido en cuanto que yo voy creciendo en Honduras, porque desgraciadamente, y repito, para mí esa es la pregunta, los posgrados, las tesis, ¿están realmente desarrollando nosotros el deseo de aprender? ¿Estamos cada día más comprometidos o estamos meramente en un elemento burocrático donde lo importante es pasar las materias, obtener una nota y que me den un título? Por supuesto que los títulos son importantes y por supuesto que todos ustedes necesitan títulos porque además nos pagan esa miseria y de ese modo por lo menos tienen acceso a un poco más. Pero lo trágico es que muchos buscan el título solo por eso y no salen de él como más sencillos, más humildes, más deseosos de aprender. Un segundo elemento de la práctica tradicional es que la planificación se centra en el texto y el programa y por eso es inflexible y descontextualizada. Lo mismo se enseña en La Guajira que se enseña en Caracas, que se enseña en tal y cual. Es decir, el texto y el programa. La pedagogía o la educación transformadora está centrada en el alumno, en su saber, en sus inquietudes, en sus preocupaciones. Por eso es flexible, globalizada, no tanto a través de materias, sino sobre todo de proyectos. La función de, como decíamos antes, de la pedagogía tradicional es pasar materia, dar el programa. La función fundamentalmente de esta pedagogía transformadora es motivar, entusiasmar, sorprender, ayudar. Y aquí tiene esa importancia fundamental. Si el aprendizaje supone esfuerzo, uno tiene que ver realmente algún elemento que ayude a enfrentar ese esfuerzo. Por eso tiene tanta importancia lo que hoy se habla de las pedagogías del diálogo, la pedagogía del amor fundamentalmente. Es decir, solo si somos capaces de establecer una relación empática, una relación de cercanía entre docente, alumno y con todos los alumnos. El principio pedagógico fundamental, yo lo digo y lo repito, que de nada sirve que uno se haya graduado summa cum laude en las universidades de mayor prestigio, que cuando se traslada de un sitio a otro necesita una gandola para llevar su currículum. El elemento pedagógico fundamental es el amor. En educación no es posible la calidad sin calidez. En educación no es posible ser efectivos si no somos afectivos. Amor, pero muchos confunden el amor con sensiblería, con ay que me cae bien, no, sentimentalismo. Yo tengo un libro, Educar, que es Enseñar a Amar, donde digo que el amor es fuerza para que el otro crezca. Amar es ayudar al otro a crecer. Amor se escribe con A de ayuda, de acompañamiento, de alegría, de asombro, de ánimo, de amistad. Por eso, el educador es una persona que está pendiente de ayudar al alumno a crecer, a ser mejor, a humanizarse cada vez más. ¿Amar qué? En primer lugar, que tú te quieras. Si tú no te quieres, no podrás querer a los demás. Y hay mucha gente que no se quiere, hay mucha gente que no se soporta. En todos los cursos que yo he dado, que son múltiples, de formación de docentes, la primera unidad que yo trabajo, este curso que dimos, por ejemplo, en 17 países de educadores populares, la primera unidad es la formación humana. Ayudar a la gente a quererse, a aceptarse, a valorarse, a perdonarse. Porque hay mucha gente que tiene el corazón herido. La gente no es mala. La gente ha tenido experiencias muy dolorosas. En el magisterio hay muchas personas
que ven el mundo desde sus heridas, porque han tenido, como digo, en su niñez, en su infancia, en sus años de ejercicio, experiencias muy dolorosas y no se aguantan, por eso son agresivos, son violentos. No es que sean malos, sino que tienen el corazón herido. Y lo primero que hay que hacer es ayudar a la gente a quererse, a aceptarse, a mirarse en el espejo y decirse: soy bello, soy único, soy maravilloso, amo la vida, me amo. Aceptarse cada uno, quererse, porque repito, yo le doy mucha importancia a eso, porque en mis largos años de práctica pedagógica he descubierto que hay mucha gente que ha sufrido mucho y que sufre mucho, y esa gente necesita que le ayudes a sanar, porque solo si se quieren podrán querer a los demás. Solo si se aceptan como son, con sus problemas, con sus deficiencias, pero sabiéndose que son únicos, irrepetibles, que son un milagro entre milagros, que son infinitamente amados por Dios como son, con sus problemas, de un Dios que está ansioso de que vivan en plenitud. Solo si se quieren podrán querer a los demás. Por eso, primero, que se quieren. Segundo, que quieran su profesión, que se sientan educadores de vocación. No meramente que yo quise ser abogado, ingeniero, pero no me dio el promedio y tuve que estudiar educación, entonces va a ser siempre un educador frustrado. Que consideren que el educador es la pieza clave, lo que yo decía antes, que somos arquitectos de personas, que nosotros no trabajamos con concreto, con carillas, trabajamos con personas, que nuestro papel es ayudar a que cada persona se conozca, se quiera y que emprenda el camino de su propia realización. Como decía antes, los seres humanos somos proyectos inacabados. Nos dieron la vida, pero no nos dieron la vida hecha. La vida es un viaje y cada cual decide su destino. Tú puedes ir a la cumbre o puedes ir al abismo. Tú puedes hacer de tu vida un jardín de flores o un estercolero. Tú puedes vivir cada día animando a la gente, sembrando ilusión, sembrando esperanza, o tú puedes vivir cada día amargado a la gente. ¿No se han fijado que los amargados lo único que hacen es amargar a todo el mundo? Por eso, que amen su profesión, que amen su centro educativo, el sentido de la pertenencia, que no consideren la escuela o el colegio, el liceo o la universidad como un lugar donde me gano la vida, sino un lugar donde yo construyo mi vocación de servicio. Por eso me identifico, y para mí tiene mucha importancia el conocer todo lo que es la identidad, la misión, el sentido de esa escuela, cómo la soñamos, cómo la construimos juntos, el proyecto, en definitiva, el proyecto educativo, que el proyecto educativo muchos lo consideran como un documento que a veces está en la gaveta del director y no es realmente el motor, el espíritu que mueve la escuela. Por eso es importante que uno se sienta empapado del espíritu del proyecto educativo, porque siento que yo me estoy haciendo educador construyendo este sueño de escuela que quiero. Querer a los compañeros, verlos como aliados, es fundamental, verlos diversos. Yo siempre digo que la escuela, o el liceo, la universidad, tiene que ser un microcosmos de la nueva sociedad. El modo en que nos ayudamos unos a otros, aunque pensemos distinto. Por eso yo soy un enamorado de la diversidad. Es decir, el pensar todo iguales es muy negativo. Es decir, la educación no puede provocar la sumisión, sino la autonomía. Es decir, la riqueza de la humanidad está en su diversidad. Precisamente porque todos somos iguales, todos tenemos derecho a ser diferentes. Por eso, como digo, hay que provocar la diversidad de riqueza. Es maravilloso que haya razas distintas, que haya culturas distintas, que haya pensamientos distintos, que haya incluso religiones distintas. Yo siempre digo eso, lo que decía Gandhi: si tú miras el árbol, ves las ramas, ves la diversidad. Si tú miras el tronco, ves la unidad. Es maravilloso. Yo siempre suelo citar una pregunta que le hicieron al Dalai Lama, de cuál es el Dios verdadero. Y él contestó: aquel que te hace a ti mejor persona, más humano. Si tu religión te llena de miedo, te angustia, te aleja de los demás, dale una patada a tu Dios. Eso es una proyección de tus miedos. Si tu religión te lleva a vivir la vida a raudales, a amar intensamente, a comprometerte en la construcción de un mundo mejor, ese es tu Dios. Llámalo como te dé la gana. O no lo llames de ningún modo. O incluso si eres ateo, pero es una persona que de verdad se esfuerza por construir un mundo mejor, estás en el proyecto de Dios. Fíjense Mateo 25, donde muchos así, cuando separan los buenos y los malos, muchos de los malos dicen: pero Señor,
¿Cuándo te vi a ti hambriento si yo ni creí en ti? Cuando lo hiciste a uno de estos hermanos míos, me lo hiciste a mí. Este sentido de que solo se puede amar a Dios amando al hermano, y sobre todo al hermano necesitado, que es tan especial. Y sobre todo, amar a los alumnos. Amar a los alumnos, aceptarlos como son, con su cultura, con sus deficiencias, con su familia, con su modo de ver la vida, con su violencia, con su agresividad. Amarlo porque, como te decía antes, es aceptarlo. Si tú no te alegras de la existencia de tus alumnos, es que no los quieres. Por eso la pedagogía del amor es la pedagogía de la alegría. Cada día tienes que acudir con el corazón maquillado de gozo al encuentro con tus alumnos. Y por eso te esfuerzas en que la pedagogía sea activa, no esa pedagogía aburridota, caletrera, sino en la escuela como un lugar de búsqueda, de experimentación, de diálogo de saberes, de pedagogía del hacer, de resolver problemas. Y sobre todo, amar a los alumnos más débiles, a los más necesitados. Los alumnos que van bien no necesitan tanto los educadores. Son los que van mal los que te necesitan. Las escuelas y los liceos y las universidades son fábricas de exclusiones. Los alumnos que más necesitan son los que dejamos en el camino o los que se van quedando en el camino. Por eso yo siempre planteo que deberíamos cambiar la pregunta. En vez de preguntarnos por qué fracasan en la escuela, en el liceo, en la universidad los alumnos más débiles, deberíamos cambiar la pregunta y preguntarnos por qué fracasamos nosotros con ellos. Detrás de un alumno que fracasa se oculta el fracaso del docente, el fracaso de la familia, el fracaso de la escuela, el fracaso de la sociedad. Un alumno fracasa porque en definitiva no somos capaces de brindarle lo que en ese momento necesita. Por eso yo he trabajado mucho todo lo que es la discriminación positiva. Es decir, no tratar a todo el mundo por igual, sino tratar especialmente con más atención, con más cariño, dedicarle más tiempo, dedicarle más cercanía a aquellos alumnos que más te necesitan. Precisamente entender que a lo mejor ese alumno, la última mano que le tiene a este lado de la vida, es la tuya, maestro, maestra, que si se la suelte va a quedar al filo de la delincuencia, de la droga, del sicariato, de la violencia. Por eso ese alumno, como decía Jesús, son los enfermos los que necesitan de médico. Por eso son los alumnos más débiles, los que necesitan de más atención, de más cuidado. Precisamente porque es lento en su aprendizaje, dale tú más cuidado. Porque es violento, precisamente a lo mejor es violento porque nunca ha conocido el amor. Y a lo mejor solo a través de tu mirada se puede asomar a una mirada limpia, una mirada cariñosa, una mirada que le haga descubrir su propia dignidad. En esta misma línea, otro puntito más allá, la pedagogía tradicional es una pedagogía verbal. El docente habla, el alumno repite, y sobre todo buen alumno es aquel que repite con mayor precisión lo que el docente ha dicho. Que hoy día, además, atención, y esto lo quiero decir, hoy día repetir, no solo repetir lo que dice el docente, sino repetir lo que nos dicen las nuevas tecnologías. A mí me está preocupando muchísimo que las nuevas tecnologías y que el Internet, que es un mundo para acceder al conocimiento, se está convirtiendo para muchos en la gran chuleta virtual. A mí me preocupa que hemos modernizado la educación. Por ejemplo, si no trabajamos el PowerPoint o el VideoBeam, se considera que uno está anticuado, pero a veces el VideoBeam, yo lo he visto, el PowerPoint, es en definitiva como una chuleta. Yo he visto exposiciones donde los alumnos lo único que hacen es leer. Así como antes leías el libro enciclopedia, leer de la pared o leer de la pantalla. Es decir, tenemos que ser más críticos en toda esta cuestión de que la pedagogía no puede ser meramente verbal, de expresar lo que dicen otros, o de preparar una exposición, sino tiene que ser del hacer, de resolver problemas, de la investigación. La investigación, sobre todo el doctorado, debería ser la esencia fundamental, es la investigación. Pero a veces también me da miedo que la investigación está atrapada en unas camisas de fuerza, que en vez de provocar el deseo de investigar, lo frenan y lo impiden. Freire decía que solo es posible una buena investigación si tú tienes una buena pregunta. Si tú tienes un deseo, un problema que quieres resolver, ahí tienes una investigación.
porque si no la investigación se reduce a un requisito académico, que hay que hacer una tesis, y porque lo importante es hacer la tesis, caemos en todas las barbaridades que hemos dicho, desde pagar para que me la hagan, hasta copiarla, o en definitiva, hacerla, pero salir de ello vacunado. Ya salí de la tesis, ya no, en mi vida voy a investigar más. El proceso de la tesis debería ser un proceso de enamoramiento a la investigación. Pero no investigación, sino investigadores, otra vez el pedagogo es un investigador, aquel que tiene un problema, que ve una deficiencia, no sabe cómo resolverla, y en definitiva yo hago un trabajo, una práctica, reflexiono, es decir, porque en definitiva la teoría debe ser dar una explicación de mi propia práctica. Por eso hay investigación cuando uno es capaz de teorizar su práctica y de al mismo tiempo adecuar su teoría a lo que piensa. Y por ese es el gran reto de la investigación, porque lamentablemente, y perdonen, será ya los años, la larga vida que yo tengo, pero yo siento que a veces los procesos de tesis, de doctorados, de tal, no están haciendo gente que realmente desee seguir investigando. Y también me preocupa que tantos miles y millones de tesis, pero no están contribuyendo mucho a resolver los problemas educativos. Por eso, investigar es querer resolver un problema. Investigar es tener una inquietud que yo de algún modo quiero enfrentar y quiero aportar desde mi pequeñez, desde mi experiencia, para que otros, por eso lo importante de la investigación es luego la sistematización, darlo a conocer para que mi investigación pueda engendrar conocimientos, inquietudes, para que entremos en un mundo donde lo que yo he investigado no se quede lamentablemente en los anaqueles, porque tampoco sirve eso de que como suele decir, con recomendación o algo así de publicación. Cuando sí, así dice, bueno, aparte de que hoy nada es imposible publicar, las tesis para ser publicadas tienen que ser traducidas al lenguaje del libro. No hay nada más que provoque menos el deseo de leer que una tesis. Es decir, las tesis luego, al publicarse, tendrían que hacer un esfuerzo en hacerlas como de un libro que mueva, que seduzca al lector. Nadie se le ocurre, por ejemplo, si va a la playa, llevarse una tesis. Porque la tesis, claro, porque en cambio sí se lleva uno un libro que le gusta, porque a veces para leer, tal. Por eso, aquí sí que hay un tema, ojalá algún día lo pudiéramos hablar, no solo con usted, sino con sus profesores, de cómo transformar todo ese reto de la investigación y sobre todo el mundo de las tesis, donde a veces la gente se siente con una camisa de fuerza, que un proceso que no termina nunca de entender, como un camino tenebroso que por fin culmina en una cuestión, y la gente, en vez de desarrollar en el proceso de investigación el deseo de resolver problemas, de seguir investigando, a veces lo prohíbe o lo tal. En la misma línea, la pedagogía tradicional es sobre todo memorística. Es decir, buen alumno es aquel que da las lecciones igual que el profesor. La pedagogía transformadora desarrolla sobre todo la inteligencia. Inteligencia significa intus legere. Inteligencia viene del latín intus legere, es decir, la capacidad de leer por dentro, o también la capacidad de leer entre. Por eso es inteligente aquel que es capaz de ir más allá de la opinión, de ir más allá de lo que dice el otro, aquel que es capaz de reflexionar, de cuestionar, de opinar personalmente, de abrirse a un diálogo de sabores con el que piensa distinto, aquel que es capaz realmente de ir más allá de la opinión que está trivialmente dicha por los demás, aquel que se somete en lo profundo. Intus legere es leer hacia adentro, y ese es el reto de la inteligencia, y sobre todo hoy, afortunadamente, tenemos que abrirnos a esas nuevas pedagogías de las inteligencias múltiples, de tal modo de ver que cada alumno es inteligente, distintamente inteligente, y la educación le tiene que ayudar a descubrir cuál es su inteligencia que tiene más capacidades de desarrollo,
para que en definitiva, si tú la desarrollas, por supuesto, puedes desarrollar las otras, pero sobre todo tienes una donde ahí te estás jugando tu vocación y donde tú te estás jugando todo lo que es tu propia identidad. Y la educación nos tiene que ayudar a descubrir cuál es la propia inteligencia de cada alumno. Yo he trabajado, en estas vacaciones he terminado un nuevo libro, mi libro 56, que se va a titular, no sé si lo editarán porque en Venezuela está muy difícil editar, a pesar de que a mí me consienten mucho los editores, porque creo que es porque se venden mis libros. El nuevo libro que he trabajado es sobre inteligencia espiritual. Yo creo que hay que ir mucho más allá de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, los 8 tipos de inteligencia, y empezar a incluir la inteligencia espiritual, que el propio Gardner de algún modo lo asoma como una inteligencia entre la intrapersonal, la interpersonal, pero que no se atreve realmente a hablar sobre ella. Hoy día en Europa, en Estados Unidos, en Australia, está como muy profundamente el desarrollo de la inteligencia espiritual, que no tiene que ver necesariamente con la religión. Hay gente muy religiosa que tiene muy poca inteligencia espiritual y hay gente con mucha inteligencia intelectual que son incluso ateos. La inteligencia espiritual es la capacidad de encuentro contigo mismo. No corras, que a donde tienes que llegar es a tu propio corazón. La capacidad del misterio, la capacidad del asombro, la capacidad de hacerse las preguntas claves, fundamentales. ¿Quién soy yo? ¿Por qué vivo? ¿Para qué vivo? ¿Cómo me imagino una persona plena, realizada, feliz? Por eso la inteligencia espiritual solo es posible desde el cultivo del silencio, desde la meditación, desde el asombro. Hoy me preocupa, yo tengo algunos artículos que he escrito sobre eso, sobre la pedagogía del asombro. Hoy nuestros niños están esclavizados a las nuevas tecnologías y están perdiendo la capacidad de asombro ante la naturaleza. Pasan ante un paisaje donde por ejemplo, un arroyo salta de roca en roca, esas montañas, y están pegados al celular enviando mensajitos, no tienen la capacidad, y hay que volver a descubrir el asombro de que es verdad que existimos, y la ciencia no te puede decir, la ciencia intentará desarrollar explicaciones de cómo fue la evolución, pero nunca te dirá por qué existimos, por qué es posible la inteligencia, por qué es posible el amor, y eso es la inteligencia espiritual. Y creo que hoy día necesitamos mucha inteligencia espiritual, volver a nosotros mismos. Hemos desarrollado el mundo exterior, hemos explorado el espacio, hemos descendido al fondo de los océanos, pero cada vez tenemos más incapacidad de entrar dentro de nosotros, de encontrarnos con nosotros mismos, de volver a recuperar, como te digo, el asombro, el misterio, la admiración, que es la raíz de la filosofía y la raíz de las religiones. Cuando el hombre se empezó a hacer preguntas de qué sentido tiene mi vida, ¿por qué existo? Porque son preguntas claves. Podíamos muy bien no existir, decir, la existencia fue una serie de coincidencias que se pudieron no haber dado. Es lo que suelo yo decir. Si esa noche tu mamá decía que tenía dolor de cabeza y no hubo una relación, no existiría. O incluso, escucha eso, en el acto sexual que te engendró, pues en el acto sexual hubo millones de espermatozoides. Y solo uno fue el que fecundó tu óvulo. Si otro hubiera ido más rápido, tú no existirías. Existiría otra persona, pero no tú. Tú eres fruto en concreto. Por eso también yo suelo decir que todos somos fruto, tenemos en nuestra esencia el triunfo, porque somos fruto del espermatozoide más veloz. Por eso, pero eres fruto en concreto de ese espermatozoide que en ese momento determinado que tu mamá era fecunda, se unió a ese óvulo. Por eso tú existes por casualidad. Es decir, se tuvieron que dar miles de millones de coincidencias para darte la existencia. Y eso es, como digo, el desarrollo de la inteligencia espiritual. Pero bien, avanzando un poco más y ya para ir terminando, la pedagogía tradicional es individualista, cada uno su nota, cada uno su triunfo, cada uno más que el otro. La pedagogía transformadora es sobre todo cooperativa.
Se trata de aprender todos y aprender de todos. Se trata de compartir los saberes. En educación popular hablamos mucho de la pedagogía, del diálogo. Paulo Freire fue el gran exponente de la pedagogía del diálogo. O de lo que los pedagogos populares hablamos del diálogo de saberes. Es decir, saber que todo el mundo sabe. Todo el mundo, no hay ignorante, como decía Freire, nadie sabe todo, nadie ignora todo. Es decir, todos sabemos. Y la pedagogía nos tiene que llevar a confrontar nuestros saberes para realmente ir construyendo la verdad. Por eso es la pedagogía del diálogo, es la pedagogía de la escucha. La pedagogía de la escucha. Si yo solo escucho al que piensa como yo, no estoy escuchando. Me estoy escuchando a mí mismo en el otro. Lo más difícil del diálogo no es lo que se dice, sino el cómo se escucha. Escuchar viene del latín auscultare, un término que se lo han quedado los médicos. Los médicos auscultan a los enfermos, auscultan para entender, comprender y poder ayudar. Por eso lo importante de la escucha es escuchar no solo las palabras, escuchar el aburrimiento, porque los alumnos están tan aburridos, tan fastidiados, escuchar su miedo, escuchar su agresión, escuchar su silencio. A veces el silencio es muy elocuente, cómo grita el silencio. Por eso escuchar y escucharnos. Vuelvo a la inteligencia espiritual, escucharnos, decir, ¿por qué pienso yo así? ¿Por qué veo a los alumnos de este modo? ¿Qué dicen de mí los demás? Yo suelo contar la historia de un paciente que acudió a su médico y le dice, mire, voy a escribir una carta. Y dijo el médico, qué bueno, me parece muy bien. ¿Y a quién se la vas a dirigir? Y contestó el paciente, a mí mismo. ¿Y qué te vas a contar? Y contestó el paciente, no lo sé, porque hace mucho tiempo que no me hablo. ¿Cuánto tiempo hace que no nos hemos hablado? Que no nos hemos entrado dentro de nosotros y nos hemos planteado, ¿qué estoy buscando yo con esta formación? ¿Cómo me imagino una persona plena, realizada, feliz? Este proceso de formación está siendo un educador más cercano a nuestros alumnos, está cultivando en mí la vocación de servicio. Esta formación realmente me está haciendo mejor persona, me está haciendo más sencillo, más humilde. Yo siempre, como digo, en todos los cientos de programas de formación que he coordinado en mi vida, yo siempre busco títulos que en vez de ascender, nos ayuden a descender. ¿Qué significa que uno es doctor? Que hay que mirar allá arriba. Mira, se pierde en la estratosfera, no, hay que mirar abajo. Y si lo ves sencillo, humilde, siempre deseoso de aprender, pero para poder ayudar mejor, para servir esos títulos, yo realmente son los que me importan. Yo suelo decir que a mí solo me interesan conocimientos que lleven a conocimientos, a nacer con el otro y a nacer para el otro. Conocimientos que se traduzcan en compromiso. Si de este proceso formativo, de este doctorado, no salimos más humanos, más sencillos, más deseosos de ayudar a nuestros alumnos, más siempre ávidos de aprender, como decíamos antes, pues no hemos logrado el objetivo fundamental. Y eso es lo que creo que nos debemos decir. Y por fin, y quiero terminar con eso, hay dos elementos que quiero tocar. La evaluación es meramente para poner notas, para determinar, para pasar, y la evaluación transformadora tiene que ser un elemento para analizar lo que sabemos, cómo lo hemos aprendido, para realmente hacerlo mejor. La evaluación, todo docente automáticamente se autoevalúa a la luz del resultado de sus alumnos. Si sus alumnos salen mal, él está saliendo mal. Por eso toda evaluación que yo propongo se convierte en autoevaluación a la luz de los resultados de mis alumnos. Yo suelo decir, cuando me gusta ser cruel, que los educadores, los malos educadores, somos los únicos profesionales que a veces nos enorgullecemos de nuestro fracaso. Yo no conozco ningún médico que vaya diciendo, de 20 enfermos, 15, es más, voy a ofrecer paquete completo, clínica y funeraria. Los que vengan aquí tienen asegurado el hueco en el cementerio y bueno, yo no conozco ningún ingeniero que diga, mira, chamo, no te preocupes, ese complejo habitacional lo hice yo, ya verás que pronto se empieza a agrietar. Pero todos nosotros, ustedes también y yo, conocemos cantidad de educadores que van diciendo por ahí, pero no con pena, sino hasta con orgullo. De 40 alumnos me pasaron 7.
Ignoran que el único modo de demostrar la idoneidad de un docente es a través del éxito de sus alumnos. Por eso, toda evaluación se convierte en una revisión del proceso y de los resultados para ver cómo podemos ir enmendando los problemas que hemos encontrado en la práctica. Y eso quiere decir que la evaluación es el modo de saber qué sabe cada alumno para brindarle la ayuda que necesita. Si los alumnos salen mal, ese es el alumno que yo debo otra vez tratar de ayudar, empezar a revisar el proceso. Resulta que queríamos ir de aquí a Machiques, 40 alumnos, y solo llegaron 10. ¿Qué pasó con los demás? ¿Por qué se quedaron? La planificación falló, los conocimientos previos. ¿Qué es lo que ha fallado? Por eso la evaluación auténtica no castiga el error, sino lo considera una maravillosa oportunidad de aprendizaje. Si todos nosotros decimos que el error enseña, ¿por qué lo castigamos? Un error hecho consciente puede ser un medio extraordinario para realmente aprender fundamentalmente. Por eso el error es parte esencial de los procesos de aprendizaje. Es decir, si a mí me hacen caer en la cuenta que metí la pata, en vez de castigarlo y por eso poner una mala nota, ayúdame a reflexionar de por qué cometí ese error para resolverlo. Yo siempre digo este caso, sobre todo los liceos. ¿Sabes tú cuál es el lugar donde los alumnos tienen las neuronas a millón, donde están aprendiendo pero a millón? El patio del liceo, del colegio, después de un examen, donde los alumnos empiezan, oye, que pues verdad, no sé qué. La educación tradicional es, bueno, ya pasó el examen, ¿por qué no volvemos al salón a reflexionar sobre el examen? Porque estos han caído en la cuenta del examen y lo importante no es poner nota. Y a veces se entiende la evaluación como premiar a los alumnos, un elemento que yo estoy muy preocupado en Venezuela, que en Venezuela prácticamente no se puede raspar porque hay que seguir dando una nueva oportunidad y entonces eso se está convirtiendo en un desestímulo para el esfuerzo y para el estudio. ¿Para qué voy a estudiar? Si en definitiva me van a pasar, me pondrán otra prueba y otra prueba. No se trata de pasar, se trata de aprender. Y si un error hecho consciente me ayuda a superarlo, bendito sea ese error, porque fue un elemento, hasta volviendo a lo profundo del cristianismo. Oh, feliz culpa, feliz culpa, se dice el día de Pascua, una culpa feliz que originó el envío del Hijo para remediar nuestras actitudes negativas. Y en definitiva, como digo, lo elemento para mí clave y lo que me apasiona, y hasta ojalá un día podamos conversar directamente, es la formación. Yo, como digo, yo soy un enamorado de la formación. Yo suelo decir, en estos tiempos de la sociedad del conocimiento, donde los conocimientos llegan como los yogures con fecha de vencimiento, el docente que ha dejado de aprender se convierte en un freno para el aprendizaje de sus alumnos. Por eso tenemos que vivir en formación. Pero atención, no es lo mismo formarse que estar estudiando. Hay gente que cuanto más estudia, más bruto se vuelve. Hay gente que utiliza el título como una especie de pedestal al que se sube y desde la altura de su título empieza a mirar a los demás de arriba abajo. Porque ¿quién eres tú para decirme a mí nada? No sabes que yo ya estoy terminando mi doctorado. Señora, yo me quemé las pestañas durante muchos años y a usted me viene a reclamar. Ese título que te aleja de la gente te deforma. Atención a esto, y lo digo siempre, porque es un tema, como digo, que me apasiona. Un buen maestro, un buen licenciado, un buen profesor será muchísimo mejor profesor si tiene título de posgrado, maestría, doctorado, mucho mejor. Pero no hay nada más terrible que un profesor pirata, un profesor sin vocación, un profesor así tal, con título de posgrado. El título de posgrado lo terminó de echar a perder. Por eso yo siempre he trabajado por una formación que nos transforme, una formación que nos humanice, una formación que nos ayude a descender al nivel de los más sencillos para poderles ayudar. Por eso yo siempre he defendido, y volviendo a la pedagogía, que es mi pasión, que el reto de la formación es convertir al docente en un profesional de la reflexión. Porque, como decíamos antes, hay pedagogía si hay reflexión. Y en educación se reflexiona muy poco, y mucho menos en colectivo,
Pocas veces los docentes, sobre todo universitarios, se encuentran juntos para reflexionar sobre la educación. Cada uno hace en su aula lo que le parece y pocas veces reflexionamos y nos cuestionamos juntos y nos enseña a reflexionar. Reflexión en un triple nivel. Reflexión sobre el ser. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Cuál es mi proyecto de vida? ¿Cómo me imagino una persona plena, realizada, feliz? ¿Qué huella voy a dejar yo en la vida? ¿Qué tipo de esposo, de padre soy? Sobre el ser. ¿Cómo puedo ser mejor? Porque como decía antes, la vida es un reto cada día. Como decía el filósofo francés Garodí, lo peor que le puede pasar a una persona es sentirse acabada. Y mucha gente no asume que la vida la está inventando cada día. Hay mucha gente que si está sola en la casa y no tiene la radio o el televisor prendido le da miedo. Pero no miedo a un malandro, sino miedo al silencio. Porque como decía antes, el silencio es la única oportunidad de encontrarnos con nosotros mismos. Por eso, ¿cómo soy yo? Reflexión sobre el ser. Segundo, reflexión sobre el hacer, sobre la práctica. Esto que estoy enseñando, ¿para qué les va a servir a los alumnos? ¿Realmente estoy logrando que aprendan a aprender o que aprendan a pasar? Estoy logrando que todos aprendan. Estoy respetando los procesos individuales de cada uno, su ritmo de aprendizaje, sus inteligencias múltiples. Lo que hacemos, ¿a qué conduce? Este consejo de maestro, hemos perdido una mañana. ¿Qué saldos positivos tiene? El modo de entrar los alumnos al salón o al colegio, el modo en que están organizados los salones, el modo de la cantina, es decir, una persona que reflexiona permanentemente nuestro hacer, el hacer mío y el hacer pedagógico. ¿Por qué los alumnos se aburren tanto en mis clases? Y entonces yo me esfuerzo por mantener la disciplina, porque en definitiva, en vez de gritar, dar 4 gritos, es cuestionarme. Los alumnos están aburridos, están fastidiados, tengo que cambiar. Es un indicador. Eso hacemos todos. Si yo voy en el carro y una emisora empieza a hablar mucho, ¿qué hago? ¿Cambiar de dial? Eso es lo que hacen los alumnos, cambian de dial. Lo que está diciendo el profesor no me interesa. Entonces o empiezo a hablar con los compañeros, algo interesante, o me distraigo. Porque solo el que tiene gran capacidad de concentración es el que es capaz de distraerse. Cuando decimos que un alumno está distraído, ¿qué va? Está súper concentrado en algo que le preocupa. Está súper concentrado en que resulta que esa muchachita que me vuelve loco anda de ojitos y de risita con el compañero. Estoy preocupado porque mis papás al lo siento que se maltratan, tal y cual. Por eso me distraigo. Voy a algo que de verdad me preocupa. Y en definitiva, el tercer elemento, reflexión sobre el acontecer, sobre lo que sucede. Sobre lo que sucede a este muchacho, porque es así, por eso conocer su familia, conocer el mundo en que vive, lo que sucede en la escuela, lo que sucede en el entorno. Una escuela que realmente no tenga un clima propicio al aprendizaje, donde nos maltratamos, donde no funcionan los baños, es imposible que haya aprendizaje. Hay cantidad de investigaciones que te dicen que el sucio, el descuido, genera violencia. En aquellos barrios donde no pasa el aseo, crece la violencia. No solo crecen las ratas, crece la violencia. Aquellos liceos que no tienen agua, que están destartalados, son esencialmente violentos. Por eso debemos reflexionar sobre el acontecer, sobre lo que pasa en la escuela, sobre el maltrato, qué hacen los alumnos al salir, ese bullying, esas bandas que hay. Y reflexionar sobre lo que pasa en nuestro entorno, lo que pasa en el país. La educación no puede vivir de espaldas a lo que está sucediendo en nuestros países. No podemos vivir como si esto fuera. La educación nos tiene que ayudar a tener una visión objetiva, no parcializada, sobre el momento difícil que estamos viviendo. Por ejemplo, en estos momentos, como decía al comienzo, esta situación tan crítica de nuestra realidad fronteriza, es decir, pero tener una opinión personal, por eso reflexionar sobre lo que hacemos, no meramente lo que me dicen o unos u otros, sino yo creo que el gran reto, entonces, de la educación y de la pedagogía es ayudar a tener una visión personal objetiva, no la única, por eso el diálogo de saberes, de lo que está pasando. Concluyo con esta frase de mi gran maestro Paulo Freire, que dice que el objetivo de la educación es enseñar a leer la realidad, es decir, lo que está pasando en nuestro país, en el mundo, para decir nuestra propia palabra,
Freire decía que uno se humaniza en cuanto que es capaz de decir una palabra, de expresar su mundo. Desgraciadamente muchos entienden que educar es poner en la boca las palabras mías o las palabras que tiene que decir, para que escribamos juntos la historia de nuestra liberación. Nos hacemos personas en cuanto somos capaces de tener una opinión personal de lo que está sucediendo y un compromiso para hacer que esa situación negativa se transforme. Por eso otra vez transformar, educar es transformar, se transforme en una vida más humana.